Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a un nuevo testimonio de fe en nuestro canal Testimonios de Fe. Nos sentimos profundamente agradecidos de que nos acompañen en este espacio donde compartimos las enseñanzas más poderosas que la Biblia tiene para ofrecernos. Hoy, nos adentraremos en una de las historias más trascendentales y espirituales de la vida de nuestro Señor Jesús, la Última Cena. Este momento no fue solo un evento histórico, sino una revelación divina. En esa sencilla cena con sus discípulos, Jesús nos dejó una enseñanza eterna que resuena hasta el día de hoy, la verdadera esencia del amor, de la humildad, del sacrificio y del servicio desinteresado. Cada uno de nosotros, al reflexionar sobre este acto, podemos encontrar guía para vivir con un corazón puro y una voluntad decidida a seguir el ejemplo de nuestro Salvador. A través de la Última Cena, Jesús nos mostró cómo debemos vivir, amarnos los unos a los otros sin reservas, servirnos con humildad y, lo más importante, prepararnos para la cruz que Él mismo cargaría por cada uno de nosotros. Hoy, queridos amigos, tenemos la oportunidad de meditar sobre el profundo significado de este evento, un acto que cambió nuestras vidas, nos redimió y nos ofreció la esperanza de la vida eterna. En este espacio de reflexión, invitamos a todos a hacer una pausa en sus vidas y abrir sus corazones a las lecciones que Cristo nos dejó, porque estas enseñanzas no son solo para aquel tiempo, sino que siguen siendo relevantes en nuestra vida diaria. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar lo que realmente importa, el amor incondicional, el perdón, la unidad y el servicio hacia los demás. Si esta reflexión te toca, si sientes que el mensaje de Jesús puede transformar tu vida, te invitamos a unirte más profundamente a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros testimonios de fe. Juntos, caminemos en el camino del Señor y compartamos este mensaje de esperanza con todos los que nos rodean. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. La historia comienza en la víspera de la Pascua, en una Jerusalén llena de tensiones y expectativas. La ciudad estaba vibrante con la multitud que se congregaba para la celebración de la festividad, pero también se respiraba un aire de inquietud, porque Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba por llegar a su fin. En el corazón de esta atmósfera de espera y ansiedad, Él se encontraba rodeado de sus discípulos, aquellos hombres que lo habían acompañado en su ministerio, quienes, aunque profundamente comprometidos, no lograban comprender el verdadero alcance del sacrificio que Él estaba por hacer. Jesús había hablado en múltiples ocasiones sobre su misión, pero sus seguidores no podían entender cómo la visión que Él tenía del reino de Dios era tan diferente de lo que ellos esperaban. Pensaban que su maestro vendría a liberarlos del yugo romano, que sería un rey terrenal que restauraría la gloria de Israel. Sin embargo, lo que Jesús estaba por hacer iba mucho más allá de cualquier expectativa humana. Lo que Él estaba por enseñarles esa noche cambiaría no solo la historia de Israel, sino la historia de la humanidad. En un aposento alto, Jesús reunió a sus discípulos para compartir con ellos una última comida antes de su entrega. Pero este no sería un banquete común, ni siquiera una cena ritual de Pascua en la que se recordaba la liberación de Egipto. Esta comida, esta última cena, se transformaría en una poderosa lección, un acto simbólico que revelaría el verdadero propósito de su venida. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, Jesús tomó el pan, lo partió y lo ofreció a sus discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». En ese sencillo gesto, Jesús no solo compartía pan, sino que les ofrecía su propio ser como sacrificio. Un sacrificio que implicaba la entrega total, la voluntad de darlo todo por amor a la humanidad. Pero este gesto no se limitaba solo al pan. También, en un momento profundo, tomó la copa de vino y les dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Jesús no solo les estaba dando el pan y el vino, sino que estaba estableciendo una nueva alianza, una relación directa entre Dios y los hombres, sellada por su sangre derramada en la cruz. En ese instante, mientras los discípulos miraban desconcertados, Jesús les estaba preparando para lo que se avecinaba. Sabía que sus corazones estaban llenos de dudas y confusión, pero también les estaba dejando una lección que perduraría por siglos: el reino de Dios no es de este mundo. No se trata de poder ni de riqueza terrenal, sino de amor, sacrificio y servicio. Jesús, el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo y ofreció su vida como el sacrificio perfecto por la salvación de todos. Los discípulos, aunque tocados por las palabras de Jesús, no podían aún comprender completamente la magnitud del sacrificio.
Ellos solo podían mirar y sentir, sin saber que pronto estarían presenciando los eventos más dolorosos y gloriosos de la historia humana. Sin embargo, lo que Jesús les estaba revelando esa noche era el principio de la esperanza para todos los creyentes, que a través de su sacrificio, la humanidad podría ser redimida, reconciliada con Dios y hecha parte de su reino eterno. Mientras los discípulos estaban sentados alrededor de la mesa, compartiendo la cena de la Pascua, un profundo silencio envolvía el ambiente. Jesús, con una mirada serena pero llena de conocimiento, tomaba el pan en sus manos. Sabía que ese sería el último acto que realizaría con ellos antes de enfrentar el sacrificio que cambiaría el destino de toda la humanidad. En ese momento, el peso de lo que estaba a punto de enseñarles trascendía cualquier palabra o gesto humano. Tomó el pan, lo partió con sus manos, y lo distribuyó entre sus discípulos. Cada trozo de pan que ofrecía llevaba consigo más que solo sustancia material, llevaba consigo el sacrificio inminente de su propio cuerpo. Mirándolos con amor y compasión, les dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Estas palabras, pronunciadas con tanta sencillez, eran en realidad una revelación profunda y misteriosa. Al decir «esto es mi cuerpo», Jesús les estaba revelando el propósito de su venida. No solo había venido para enseñarles, sanarles o guiarlos, sino para entregarse a sí mismo por ellos y por todos los que vinieran después de ellos. Este acto de partir el pan no solo representaba su cuerpo, sino también el amor infinito de Dios hecho carne. Este sería el inicio de lo que hoy conocemos como la Santa Cena, un sacramento que, a través de los siglos, conecta a todos los creyentes con el mismo sacrificio. Cada vez que celebramos la Santa Cena, cada vez que partimos el pan y compartimos el vino, estamos recordando y participando de ese sacrificio divino que nos dio la salvación. Un acto que no se limita al tiempo y espacio de aquella cena, sino que trasciende generaciones y conecta a todos los hijos de Dios a través del tiempo. Después de compartir el pan, Jesús tomó una copa de vino, y con la misma solemnidad, les habló nuevamente: «Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Al escuchar estas palabras, los discípulos probablemente no podían comprender la magnitud de lo que Jesús estaba anunciando. Estaban acostumbrados a las prácticas religiosas judías, pero ahora Jesús les estaba presentando algo radicalmente nuevo, una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Una alianza sellada no con la sangre de animales sacrificados, como era tradicional en la ley antigua, sino con su propia sangre, que sería derramada en la cruz por la salvación de todos. Jesús no solo les ofrecía vino como bebida, sino que les estaba ofreciendo algo mucho más profundo y eterno: el perdón, la reconciliación con Dios, la oportunidad de una nueva vida en su amor. Su sacrificio sería el precio que él pagaría para borrar el pecado del mundo, para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Esta sangre derramada sería el sello del amor incondicional de Dios por sus hijos, un amor que no conoce límites, que no se detiene ante el sufrimiento y que tiene el poder de transformar vidas. Al beber de esa copa, los discípulos no solo estaban participando en un acto simbólico, sino que estaban siendo invitados a unirse al sacrificio de Cristo, a vivir bajo el nuevo pacto de gracia y redención. Jesús les estaba diciendo que Él sería el mediador entre Dios y los hombres, que su sacrificio sería suficiente para limpiar el pecado de todos, para ofrecer una salvación accesible a todos los que creen en Él. Y así, en esa cena, en medio de la incertidumbre y el temor que comenzaba a llenar los corazones de los discípulos, Jesús les estaba dando una enseñanza que perduraría por siempre. Nos estaba mostrando cómo, a través del sacrificio, se revela el verdadero amor. Este no es un amor superficial o condicional, sino un amor profundo, sacrificial, que no teme dar la vida por el bien de los demás. Un amor que ofrece perdón y reconciliación, que invita a todos, sin excepción, a volver al Padre. Uno de los momentos más impactantes y sorprendentes de la última cena, que permanece en la memoria de la Iglesia y de todos los cristianos, ocurrió cuando Jesús, el Maestro Divino, se levantó de la mesa. Se quitó su manto y, con una humildad que desconcertó a todos los presentes, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto, aunque lleno de amor y simbolismo, era un gesto profundamente humillante para la época. En ese entonces, el lavado de pies era una tarea reservada para los sirvientes más bajos, aquellos que no tenían otra función que la de servir a los demás. Los discípulos, todos ellos hombres de dignidad y respeto en su sociedad, nunca hubieran imaginado que su Señor y Maestro,
a quien seguían con devoción, se agachara ante ellos para realizar una tarea tan humilde. Este acto de Jesús, tan fuera de lugar en los estándares de la sociedad de la época, se convirtió en una de las enseñanzas más poderosas que jamás se hayan dado. Al ver a Jesús arrodillado ante ellos, lavando y secando sus pies, los discípulos no podían entender completamente el significado de lo que estaba ocurriendo. Era un gesto de servicio absoluto, una declaración rotunda de que el verdadero líder, el verdadero maestro, no es aquel que se coloca por encima de los demás, sino aquel que sirve con humildad y amor. Cuando Jesús llegó a Simón Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, Pedro se quedó estupefacto y le dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies?». Pedro, con su naturaleza impulsiva y su amor sincero por Jesús, no comprendía por qué su maestro se rebajaría a realizar una tarea tan indignante. Él sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey de Reyes, y la idea de que él, con tan alta dignidad, pudiera hacer algo tan humilde, lo desconcertaba profundamente. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y amor, le respondió con unas palabras llenas de misterio y revelación: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después». Con estas palabras, Jesús no solo estaba revelando el profundo significado de su acto, sino que estaba anunciando que el verdadero propósito de su vida y de su sacrificio en la cruz solo sería comprendido completamente cuando Él resucitara, y cuando el Espíritu Santo fuera enviado para guiar a la Iglesia en la verdad. Este gesto de lavar los pies de sus discípulos no fue solo un acto de limpieza física, sino un acto profundamente simbólico. Jesús, al humillarse ante sus discípulos, les estaba enseñando la verdadera naturaleza del liderazgo y la grandeza en el reino de Dios. Para él, la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, en la riqueza o en la fama. La verdadera grandeza está en el servicio humilde y desinteresado hacia los demás. El camino hacia la santidad no pasa por la búsqueda de prestigio personal o de reconocimiento, sino por la disposición a amar a los demás de manera sacrificial, como Él lo estaba haciendo en ese mismo momento. En esa misma ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos: «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros los pies». Con esto, les estaba enseñando una lección fundamental para todos los que lo seguirían a lo largo de los siglos: el verdadero discipulado no se trata de buscar poder o privilegio, sino de vivir para los demás. De ser una fuente de servicio, de perdón y de amor en un mundo que constantemente busca el reconocimiento y la grandeza terrenal. Este acto de humildad de Jesús fue la culminación de una vida entera dedicada al servicio de los demás. Desde su nacimiento en un humilde pesebre, hasta este último gesto en la última cena, Jesús demostró que el servicio es el camino a la grandeza en el reino de Dios. El que quiera ser grande, debe ser el último; el que quiera ser el primero, debe ser el servidor de todos. Este es el camino que Él recorrió, y este es el camino que Él nos invita a seguir. Al reflexionar sobre este acto de humildad, podemos ver que Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa ser un líder verdadero. En un mundo que muchas veces valora el poder, la riqueza y el reconocimiento, Jesús nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio. Nos enseñó que el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. La humildad, el servicio desinteresado, la disposición a poner a los demás por encima de nosotros mismos, son los valores que Jesús nos dejó como legado. Así como Él lavó los pies de sus discípulos, nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás, no por obligación, sino por amor. En el reino de Dios, ser grande significa ser el último, significa ser el servidor. Al vivir según este principio, nos acercamos más a la naturaleza de Cristo y reflejamos su luz en un mundo que necesita desesperadamente de su amor y de su servicio. Mientras compartían este momento tan íntimo y trascendental, en el que el Maestro y sus discípulos se encontraban reunidos en ese aposento alto, Jesús, lleno de sabiduría, pero también de un profundo dolor, pronunció palabras que sacudieron los corazones de todos los presentes: «Uno de vosotros me va a traicionar». Estas palabras cayeron como un peso sobre la mesa, un presagio sombrío que trajo consigo un silencio absoluto. El ambiente se llenó de asombro y tristeza, pues los discípulos no podían comprender cómo alguien de entre ellos, alguien que había compartido tantos momentos con Jesús, podría ser capaz de tal traición. Era un momento de gran angustia para Jesús. Él sabía lo que se avecinaba, conocía la dolorosa senda que debía recorrer, pero aún en medio de este conocimiento, su amor por sus discípulos no vacilaba.
Jesús estaba consciente de que su sacrificio sería para la salvación de toda la humanidad, pero también entendía el dolor que sentiría al ver cómo uno de los suyos lo entregaría, lo traicionaría por 30 piezas de plata. ¿Cómo podría uno de sus discípulos, después de todo lo que habían vivido juntos, volverse contra él de esta manera? Jesús había compartido momentos de enseñanzas profundas, milagros impresionantes y una cercanía única con cada uno de ellos. Y, sin embargo, uno de ellos, Judas Iscariote, ya había tomado la decisión de entregarlo a las autoridades religiosas a cambio de dinero. A pesar de este conocimiento, Jesús no lo confrontó en ese instante de manera directa ni lo rechazó, sino que, con un corazón lleno de misericordia y compasión, le ofreció el pan. En el acto de ofrecer el pan, Jesús no solo le brindaba alimento físico, sino también una última oportunidad para arrepentirse, para cambiar su destino, para volverse hacia el amor de Cristo antes de cometer su traición. Ese gesto, tan lleno de amor, reflejaba la profunda compasión de Jesús por cada uno de sus discípulos, incluso por el que lo traicionaría. Este acto de misericordia es una muestra de la naturaleza divina de Jesús. Él no condenó a Judas en ese momento, sino que le dio la oportunidad de arrepentirse, a pesar de que ya conocía el futuro que se avecinaba. ¿Cuántas veces, nosotros, al ser traicionados o heridos por aquellos a quienes amamos, reaccionamos con ira, venganza o resentimiento? Jesús, en cambio, nos enseña que el amor verdadero no está condicionado por la lealtad de los demás, sino que es un amor incondicional que no se mide por las acciones de quienes nos rodean, sino por la voluntad de perdonar y dar de nuevo. En ese mismo ambiente cargado de tristeza, justo antes de que la cena terminara, Jesús les dio a sus discípulos lo que sería el mandamiento más grande: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Este mandamiento, tan sencillo en palabras, pero tan profundo en su significado, es el núcleo mismo del Evangelio. Jesús nos llama a amar a los demás con un amor que no conoce fronteras, un amor que no espera nada a cambio, un amor dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de los demás. Este amor que Jesús nos enseñó no es el amor convencional, basado en lo que uno puede recibir de los demás, sino un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a dar la vida por el otro. Y este mandamiento, que nos invita a amar como Él nos amó, se convierte en el llamado más grande que podemos seguir, como discípulos de Cristo. Este amor no es fácil, es un amor que nos desafía a amar a aquellos que nos han hecho daño, a perdonar a aquellos que nos traicionan, a extender nuestra mano a los que nos odian. Al reflexionar sobre este momento tan solemne en la última cena, somos invitados a mirar nuestro propio corazón y nuestra relación con los demás. ¿Amamos como Jesús nos amó? ¿Somos capaces de perdonar incluso cuando somos heridos? Jesús, al ofrecer el pan a Judas, nos muestra que el amor verdadero no tiene límites, que no hay traición tan grande que no pueda ser perdonada. Y al darnos el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó, nos desafía a vivir ese amor en nuestra vida diaria, no solo en momentos de paz, sino también en tiempos de prueba. Este mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos es la esencia misma del cristianismo. En él, encontramos la clave para vivir una vida llena de paz y reconciliación, y es el camino hacia la verdadera santidad. Vivir según este mandamiento no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que solo a través del poder del Espíritu Santo podemos amar con el amor de Cristo. Al seguir este ejemplo de amor sacrificial, encontramos la verdadera libertad, una libertad que no está atada al ego, sino que está dirigida hacia los demás. Y, al hacerlo, somos transformados, como lo fueron los discípulos, en instrumentos de la paz de Dios en este mundo. Jesús nos invita a seguir su ejemplo de amor, sacrificio y perdón, para que, como Él, podamos reflejar su luz en un mundo que tanto necesita su amor. Hermanos y hermanas, al concluir esta reflexión sobre la última cena, podemos ver que, a través de este acto profundamente espiritual, Jesús nos dejó no solo un ejemplo de amor incondicional, sino también un camino claro hacia la verdadera grandeza en Dios. Él nos mostró que el servicio, la humildad y el sacrificio son los pilares fundamentales del cristianismo. En el momento de la traición, en la entrega del pan y el vino, y en su mandato de amarnos unos a otros como Él nos amó, encontramos la esencia misma de la fe cristiana, un amor que no tiene límites, que no busca venganza, que es dispuesto a perdonar incluso lo imperdonable, y que es capaz de ofrecerse totalmente por el bien de los demás. Hoy, más que nunca, la enseñanza de la última cena nos desafía a vivir de acuerdo con el amor sacrificial de Cristo. Este amor no es fácil, es un amor que requiere valentía,
que nos llama a amar no solo a quienes nos tratan bien, sino a aquellos que nos han herido, a perdonar a aquellos que nos traicionan y a ser siervos de los demás. Pero también es el amor que nos lleva a la paz, a la reconciliación y, sobre todo, a la unidad en Cristo. En la vida moderna, estamos rodeados de tensiones, divisiones y un mundo que muchas veces pone el ego, la competencia y el individualismo por encima del servicio al prójimo. Sin embargo, la lección de la última cena sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en tiempos de Jesús. Vivir conforme a este amor sacrificial requiere que dejemos de lado nuestra necesidad de control y poder y nos incluyamos en una vida de humildad, servicio y perdón. Cada día nos enfrentamos a decisiones, actuar con egoísmo o con generosidad. Buscar venganza o extender la mano para perdonar. El llamado de Jesús es claro, debemos ser los servidores, no los que buscan ser servidos. En nuestra vida diaria, esto puede significar un cambio radical en cómo nos relacionamos con los demás, ser más comprensivos, más dispuestos a escuchar y más comprometidos a mostrar misericordia, incluso cuando no es fácil. Al seguir este ejemplo, podemos contribuir a crear una sociedad más justa y amorosa, reflejando el reino de Dios en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, si esta reflexión sobre la última cena ha tocado su corazón, les invito a continuar profundizando en la palabra de Dios, a seguir este camino de fe y amor que nos enseñó nuestro Salvador. Si aún no se han suscrito a nuestro canal Testimonios de Fe, les animo a hacerlo hoy. Al unirse a nuestra comunidad, podrán seguir recibiendo contenido que los acerque más a la enseñanza y el amor de Cristo. Que Dios los bendiga abundantemente, y recuerden, en la unidad de la fe y en el amor fraternal, encontramos la verdadera paz. Suscríbanse y sigan siendo testigos del poder transformador de Dios.